de la defensa mexicana y francesa de Florence Cassés, es que ese proyecto de sentencia que presenta la ministra doña Olga Sánchez Cordero a sus colegas, pues obtenga la mayoría y, por qué no decirlo, quizá la unanimidad, y se convierta en una sentencia que abra el camino a la libertad de Florence Cassés. Quizá en esto sería bueno explicarme un poquito. Sí, por favor. Yo no conozco el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, pero hoy diversos medios anticipan el sentido de la resolución, en el sentido de que los testimonios que habían servido para incriminarla no tienen sustento jurídico por las contradicciones, por estar vinculados a las violaciones, por estar vinculados a la manipulación mediática, y propone, digamos, eliminarlos o excluirlos del expediente, sin ordenar, a diferencia del proyecto Saldívar, desde la Corte su libertad. ¿Esto qué significa? Que el proyecto de convertirse en sentencia significaría un mandamiento con lineamientos muy estrictos al juez de apelación que había condenado a Florence Cassés a 60 años. El notificado tiene, conforme a la ley, 24 horas para anular y, como se dice técnicamente, dejar insubsistente la condena, y a partir de ahí entrar en un procedimiento de ejecución o cumplimiento de ejecutoria, de sentencia de amparo, que significaría pues, un par de semanas quizá, para que el juez, siguiendo las instrucciones que le da la Corte, decida el expediente, que se anticiparía, de ser el caso de aprobarse el proyecto de la ministra, pues una sentencia absolutoria. ¿Cuál sería, bajo la consideración de lo que hoy publican, porque en efecto, aunque no es público, pues se ha publicado, porque algunos medios han tenido acceso a la información, cuál sería la lógica que lleva a esta decisión de la Corte? Incluso lo que hoy plantea el periódico de Reforma, por ejemplo, es a invalidar algunos de los testigos que habrían acusado a Florence Cassés. Mire, la lógica sería, bueno, primero, hay que recordar lo que se discutió en la sesión pasada. Y entonces ahí se habían expresado varias posturas. Una de ellas, la del ministro Cosío, fue que algunos partes de los testimonios debían ser invalidados porque estaban, digamos, contaminados por la exposición mediática. Muchos de los reconocimientos que se hicieron contra Florence Cassés fue utilizando grabaciones de la televisión, tanto imágenes y registros de audio, ya habiendo sido ella expuesta en los medios en esa significación. Y entonces, con eso dirían, estos testimonios no son creíbles. Además, con la constatación, aparte de que está esa inducción, con la constatación que es clarísima en el expediente, de que tienen numerosas contradicciones. La más flagrante es que originalmente nos dicen que no la conocen, y después, cuando se descubre el montaje, dicen sí reconocerla. Entonces yo creo que están apreciando que hay una relación entre el descubrimiento del montaje y estos hechos. Y el otro tema, pues es las inconsistencias, porque no son del todo creíbles, y yo creo que con esa lógica es que están siendo invalidados. Es un estudio que yo creo que parte de lo que se discutió, y digo creo porque yo no lo conozco enteramente, creo que parte de lo que se discutió en la pasada sesión del 21 de marzo, usted recordará, donde se discutió el proyecto tan controvertido del ministro Saldívar, y donde varios ministros, digamos, expresaron su posición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí va la resolución, eliminando, es una manera de llegar, digamos, a lo mismo por otra vía, eliminando los testimonios. Nosotros hemos dicho que esos testimonios no valen. Yo quisiera también llamar la atención, el día de ayer, Carlos Loret de Mola, digamos, lamentó haber expuesto esas imágenes. Me pareció muy loable que lo haya hecho. Sí, reconociendo que los medios, en lo que decía Carlos Loret, que los medios fueron usados por la autoridad, engañados por la autoridad en ese momento, para la recreación y la transmisión de lo que se presentó como si fuera en vivo por parte de la autoridad, algo que había ocurrido desde la noche anterior. Correcto. Pero dijo una cosa que me parece fundamental. Florence Cassés fue detenida un día antes. Y esto nos conduce a una interrogante mayúscula en este asunto.
Florence Cassés fue detenida un día antes. Ahora, la teoría de este asunto es que todo ocurrió el 9 de diciembre y al calor de los acontecimientos los detuvieron, entraron al rancho, liberaron a las víctimas. Pero si todo esto ocurrió un día antes, entonces, ¿qué pasó en esa zona de oscuridad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Florence Cassés 24 horas sin tener acceso a un abogado, sin tener acceso a su embajada, sin saber de qué se le acusaba. En esas 24 horas, ¿qué pasó? Yo puedo adivinar que se armó un escenario, se armó un guión, se armó todo un tema para incriminarla. Florence narra que cuando, después de esas 24 horas al final, la trasladaron al rancho y la llevaron y le dieron un par de cachetadas y le dijeron, ahora aquí ante los medios te declaras culpable. Afortunadamente ella tuvo la entereza, el valor de decir no en esas circunstancias tan apremiantes y a partir de ahí empieza su defensa. Pero lo más importante es si la detención ocurrió 24. Se nos cayó ahí la comunicación. Vamos a restablecer la llamada con el licenciado Agustín Acosta. Ascón es el abogado de Florence Cassés, quien está llevando, entre otros casos, su defensa. Y bueno, este es uno de los elementos, que nos explicaba ahora, es uno de los elementos fundamentales. Estas horas que pasaron entre la detención, la presentación en los medios, como si fuera en vivo, y después la presentación ante las autoridades correspondientes. Y el otro tema pues es el de los testigos, que ahora nos señalaba el licenciado Agustín Acosta, habrían presentado inconsistencias. No, ya recuperamos el audio. El licenciado Agustín Acosta nos decía de su idea de lo que pasó en este tiempo. Pues, es decir, en ese tiempo se construyó la culpabilidad de Florence Cassés, se manipuló, se fabricó la culpabilidad. Ese espacio de 24 horas es el talón de Aquiles de este caso. Porque si Florence Cassés fue detenida 24 horas antes, todo lo que nos revelan los reportes de policía, etcétera, es falso. Y también una pregunta fundamental: ¿qué hicieron las víctimas o qué hicieron los testigos? Y eso nos lleva también a una pregunta muy dura, pero ineludible. Participaron voluntario o involuntariamente en el montaje, y eso también vuelve incrédulo su testimonio. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Corte, y si le parece, Agustín, licenciado Agustín Acosta, volvemos a platicar después de la determinación de la Suprema Corte. Por supuesto, claro que sí. Le agradezco. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, el licenciado Agustín Acosta Ascón, abogado de Florence